Buenas tardes a todos, bienvenidos. Ahí estábamos leyendo a través del chat desde dónde nos están escuchando. Gillian desde Honduras, Mildred desde Guatemala, Diana de Colombia, Agustina de Argentina, Víctor de Paraguay también, María Laura de Córdoba. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar con este workshop de herramientas efectivas para el mundo laboral. Ya está con nosotros la disertante Marisol Biagui, así que bueno, sin más, le paso la palabra a ella y les damos la bienvenida nuevamente a todos y también a aquellos que están siguiendo nuestra reunión a través del canal de YouTube. Adelante, Marisol. Muchas gracias, Hernán. Muy buenas tardes para todos. Una alegría ver que vamos a estar en comunidad desde tantos puntos geográficos tan diversos y distantes, lo cual hace que la experiencia sea sumamente enriquecedora. Voy a compartir pantalla para que vayamos planteando un poco cómo va a ser la dinámica del workshop. Y quiero que sepan que es absolutamente colaborativa, donde ustedes pueden participar, donde esa es la idea. Simplemente debemos ordenarnos y usar el recurso de levantar la mano para que yo les pueda dar la palabra, o Hernán me ayude también en ese aspecto si por alguna razón no advierto que quieren aportar algo, y arrancamos. Cosas necesarias para llevar adelante este taller: papel, lápiz, algo para escribir, para que de alguna manera la experiencia nos atraviese y ustedes le puedan sacar el mayor rédito posible a esta experiencia. Muy agradecida por el tiempo que han dispuesto para que compartamos juntos. Así que voy a hacer una pregunta disparadora, porque estamos con la temática que hoy nos convoca: oratoria y storytelling. ¿Qué se entiende por oratoria? ¿Quién quiere romper el hielo y decir, desde mi punto de vista o para mí es algo que creemos que es obvio, pero a ver si nos ponemos de acuerdo con esto? ¿Alguien particular que quiera participar? ¿De qué hablamos cuando hablamos de oratoria? ¿A qué nos referimos? Luis Bustillo. Ahí Hola, vamos después con Caro. hola. Hola. No me he peinado, por eso no abro la cámara. ¿En serio? Saludos a todos. Bueno, yo más o menos conozco digamos, trabajo en temas de oratoria, pero obviamente todos los días podemos aprender tanto. Y para mí la oratoria es el arte de hablar en público con elocuencia, para persuadir, para influir, para entretener, para informar, depende del objetivo. Bien, bien, Luis. Se escucha por ahí con retorno, quizás tengas dos dispositivos ahí cuando hablas. Y creo que había levantado la mano Carolina de Sousa. Hola, Bueno, buenas tardes. hola, ¿cómo va? Bienvenida. Bien, bien. Bueno, al igual que Luis, para mí la oratoria se refiere a hablar, digamos, en público, más que nada. Sí, si bien tiene sus cosas que vamos a aprender hoy, pero yo lo veo por ese lado. Bien, vamos entre todos generando distintos puntos de vista o complementarios, una definición, y vamos a ver desde qué lugar lo abordamos acá para ponernos de acuerdo y tener una misma perspectiva. Por eso, bueno, gracias, Caro. Ahí veo, bueno, Agustina, te escuchamos. Hola a Y todos, luego ¿cómo vamos con están? María Laura. Sí, ¿cómo Bien, va? ¿qué tal? Bueno, para mí, en realidad, cuando hablamos de un poco de lo que es storytelling, también es una forma de cómo expresarnos a través de la escritura también, ¿no? Como comunicadores. Al igual que la oratoria habla de la dicción oral, el storytelling es cómo contamos, cómo transmitimos y cómo contamos una historia o lo que queremos comunicar en ese caso. Perfecto, gracias por tu aporte. María Laura, te escuchamos. A ver, ahí está. Ahí ¿Ahora está, me ahí escuchan? está. Sí, sí. Perfecto. Sí, para mí la oratoria es un arte, ¿no? El arte de hablar bien, de poder plantear un pensamiento de la forma correcta, porque podemos pensar Bien. algo, pero decirlo de la forma incorrecta, ¿no? Entonces la oratoria Bien. tiene que ver con esto, de poder expresar un pensamiento de la forma correcta.
Fantástico, gracias María Laura, y con esto ya tenemos gran parte de los elementos que vamos a considerar cuando hagamos el abordaje de este taller y qué tener en cuenta. A ver, nos vamos a concentrar en 3 ejes. ¿Qué aspectos debería tener en cuenta para ganar en serenidad y en confianza? ¿Sí? Son 2 fortalezas que debemos desarrollar y alimentar todo el tiempo. Esto de contar historias persuasivas, justamente a lo que hacían referencia sobre contar historias, pero no nos alcanza con contarlas, tenemos que generar impacto, ese es el objetivo, ¿no? Y algunas recomendaciones a tener en cuenta, especialmente, más que aquí no nos dan los tiempos como para poder hacer un amplio despliegue sobre cómo impacta nuestro mensaje a través de lo gestual, lo corporal y demás, pero sí podemos hacer un trabajo interesante que tenga que ver con empezar a observarnos, a prestar atención, a grabarnos, a mirarnos desde ese lugar y de alguna manera obtener info para poder plasmarla en un plan de acción que nos permita irnos superando en aspectos que tienen que ver con nuestra comunicación personal, nuestra oratoria y nuestra manera de contar historias que lleguen a los demás. Entonces, fíjense que bastante aproximado a todo lo que ustedes compartieron, es una estrategia, y desde ahí lo vemos, sea el ámbito que sea en el que nos vamos a desempeñar, en una reunión con nuestro jefe, en una entrevista laboral, cuando vamos a dar una charla, una exposición, una clase, cuando tenemos que vender un producto, cuando tenemos que demostrar las bondades de un servicio, cuando vamos a mantener una conversación, no sé, familiar o con amigos, y de alguna manera hay que establecer ciertas pautas. Hablamos de cómo diseñar y ya vamos a ver esa estructura del mensaje a la que nos referimos. Entonces hay una preelaboración, hay una frase que utilizamos mucho en comunicación, es cuando antes de hablar en público, piensa en privado. De alguna manera esa frase resume la filosofía de lo que estamos planteando. Entonces, esa estrategia donde yo me pregunto, ¿para qué digo lo que digo? ¿Para qué voy a expresar determinadas cosas y no otras en un espacio, en una reunión o en cualquier formato? Lo tengo que hacer ideas claras, eso es lo que se tienen que llevar siempre una vez que me manifesté, me expresé. El objetivo es que se vayan con ideas claras, o sea, no yo en particular, sino debería ser nuestro objetivo toda vez que vamos a intervenir, toda vez que vamos a comunicar. Que a veces pasa que se habla mucho, pero por ahí la audiencia no se lleva ideas claras, pragmáticas, entregables para aplicar y demás. La manera correcta tiene que ver con el mensaje complementario a lo que decimos, que lo da la postura, la mirada, todo lo que es el lenguaje gestual y corporal, y en el tiempo correcto. Y esta es una variable que marca la diferencia y que nos permite, en función del tiempo que sabemos, del que disponemos para hablar, o del tiempo que consideramos lógico para expresarnos, qué información contemplamos en función del auditorio del que vamos a hablar, y qué información queda afuera o que mandamos adicional a través de otro formato. Entonces, estas son como las palabras claves para empezar a avanzar. Estratégicamente definimos la información, las ideas tienen que ser simples y claras, la forma correcta, nuestras formas, y el tiempo como una variable que no nos puede faltar, ¿sí? Entonces, primera pregunta para toda la audiencia. ¿Qué ven cuando te ven? ¿Qué ven cuando te ven? Y si tenés papel y lápiz en mano, es un momento de empezar a bajar a tierra. ¿Desde qué punto de vista lo vamos a analizar? ¿Qué ven cuando te ven en una situación laboral? No sé si sos estudiante, si sos docente, en la oficina con el equipo de trabajo, cuando salís a vender, cuando ofreces un servicio.
desde lo gestual, desde lo corporal, ¿qué pasa con el tema de la mirada? ¿Es una mirada directa? ¿Por vergüenza tiendo a bajar la mirada? ¿No me atrevo a mirar a las personas a los ojos? ¿Qué pasa con la vestimenta desde el punto de vista de ese envase que tiene que complementar? ¿Es un aspecto al que no le he prestado atención? ¿Es un aspecto del que me ocupo verdaderamente? ¿Es algo que me atormenta? ¿Es algo muy liviano que lo resuelvo fácilmente? ¿Qué pasa entonces con eso? Tu tono, ¿cuál es tu percepción, ¿no? Soy una persona monocorde, la verdad que me cuesta variar los tonos y eso hace que la gente que me escucha se aburre. Soy una persona que pone mucho énfasis, acentúa todas esas palabras que quiere resaltar. El volumen es un tema porque tiendo a hablar fuerte, el volumen es mi tema porque siempre hablo muy despacio, la velocidad, siempre me piden que por favor frene porque voy muy rápido, mi cabeza va más rápido que lo que alcanzo a decir, es una frase muy habitual. ¿Qué pasa con la articulación? Esto de pronunciar con claridad, la dicción. Y ¿qué pasa con esas palabras que utilizamos, la variedad y demás? Básicamente, ¿qué ven cuando me ven? Concentra este 93% de lo visual y lo vocal. Desde ese lugar es que te propongo que escribas esa apreciación que tenés, haciendo teniendo en cuenta esto que hacia el cierre, la idea va a ser como poder completarla con más exactitud. Soy una persona que tengo problemas al pronunciar o sé que de alguna manera no marco bien las palabras o tengo toda esta parte facial que necesita esos ejercicios de flexibilidad para que fluya y para que las expresiones faciales contribuyan con mi mensaje. Entonces, básicamente los ítems que hay que tener en cuenta cuando estamos desde este abordaje de la oratoria es facilidad para articular, y para todo eso hay ejercicios, velocidad, contemplando que hay un promedio de 150 palabras por minuto, que es lo que los humanos podemos registrar. Si nos hablan más rápido de eso, mucha información se pierde, no alcanzamos a internalizarla. Muletillas, ¿a qué nos referimos con muletillas? Todas esas palabras que usamos tipo bastón, por eso muletilla, que repetimos todo el tiempo. Si habláramos de adolescentes hoy, las típicas son nada, y nada, tipo, obvio, obvio. Todos tenemos como ese tipo de palabras que de alguna manera usamos de usamos de comodín para cuando no nos quedamos sin palabras. Y también están esa extensión de vocales o consonantes que usamos cuando queremos articular una idea con otra. Siempre el objetivo es que no haga ruido. ¿Qué pasa entonces con el volumen? Como decíamos recién, el tono, ustedes verán acá que hay columnas, entonces la idea es que desde tu percepción elijas dos o tres de estos aspectos, lenguaje postural, gestual y demás, para que y que pongas una numeración. Si hoy, considerando 1 muy poco y 5 mucho, bien, óptimo, excelente, ¿qué puntuación te pondrías? No digo en todos los aspectos que están acá, pero como que lo vayas pensando en algunos en particular que ya adviertes que es como una suerte de debilidad. Quedan ahí planteados, vamos a volver a este autodiagnóstico, pero ahora quiero que avancemos para que puedan escribir y vean de alguna manera de qué va nuestro plan de acción para este rato que vamos a compartir. Vamos a tomar una parte de FODA, nos vamos a quedar en 2 o 3 debilidades para poder trabajarlas, porque la idea es transformar esto que detectemos en un plan de acción. Vamos a ver algún aspecto de la respiración como una aliada para ayudarnos toda vez que tengamos que ordenar las ideas o pasar ese momento previo para hablar en público. Alguien que tenga pánico escénico de los
de la audiencia que verdaderamente sea un tema cuando hay que... A Dalila, te escuchamos, a ver, ¿querés contarnos? ¿Se sufre mucho? Levantaste la mano, a ver. ¿Cómo vamos? ¿Me escuchas? Sí, ahí te escuchamos. Sí, la verdad es que cuando estoy en público sí sudo, se me corta la respiración, sí, es bastante crítico en mi caso. Y antes no era así, porque antes tenía mucha más facilidad de hablar en público cuando estaba más pequeña, más joven, pero a medida que yo fui creciendo, yo creo que la presión social y el saber que estoy en una tarima o estoy con un micrófono y que la otra gente ahora, hoy en día, tienden a criticarte más por lo que haces y más cuando estás en tu país, entonces nadie es profeta en su propio pueblo, entonces eso pasa cuando yo me subo a una tarima, o sea, me siento literal como que todos los ojos sobre mí y, y una persona súper nerviosa. Bueno, Dalila, vamos a ir brindando herramientas, a ver si las puedes poner en práctica, y ese es el objetivo. Gracias por tu intervención. Entonces, vamos a ver cómo el tema del orden ordena. Más de una vez, el problema de sentarnos a pensar lo que vamos a decir tiene que ver con esa hoja en blanco, ordenar las ideas, tener bien claro qué queremos decir, y cuesta, porque es como un contacto interno que no siempre tenemos la mejor predisposición para eso. El orden ordena, así que una herramienta ya que les cuento es empezar por el dormitorio. Es una práctica muy recomendada por los psicólogos, bajo el manto de que ingresar al dormitorio de una persona es una manera de tener un diagnóstico de cómo se encuentra esa persona anímica o de sus pensamientos. Entonces, hacer orden externo impacta en el orden interno. Un poco ese sería el fundamento para hacer orden, buscar que esté en orden toda vez que nos tenemos que sentar a crear, a plasmar. Ese aspecto pasa a ser relevante, ¿sí? Vamos a ver la técnica de las palabras claves, como al principio, cuando no sabemos muy bien por dónde ir con nuestro speech, detectar palabras claves nos ayuda. La estructura para compartir un mensaje y todos los beneficios de la práctica para luego llegar a la autoevaluación. Bueno, espero que vayamos bien hasta ahora. Cualquier cosa, levantan la mano. Entonces, si tienes a mano para escribir y bolígrafo, lápiz o lo que sea, de lo que sería el FODA, nos vamos a quedar solo en la D. Y con lo que hemos venido hablando, sería interesante que pusieras 2 o 3 aspectos que la gente ve cuando te ve desplegarte en público, que percibes personalmente como que son tus debilidades. No importa mucho la situación, importa detectarlo y plasmar 2 o 3. Una vez que lo hayas hecho, es fundamental empezar a pensar en esta etapa, en este arranque, qué acciones podrías aplicar para mejorar esos aspectos, y en qué tiempo, como una propuesta, como una promesa personal de cuánto tiempo le vas a dedicar a eso. Puede pasar que no surjan ya las debilidades, sino que necesites que sigamos indagando, no hay problema, lo importante es tener lápiz a mano. Puede pasar que las acciones en realidad surjan, se te ocurran a partir de lo que conversemos acá, también es una opción, y sí, es súper importante para cerrar el círculo y para que esto cobre más sentido, transformarlo en un plan de acción, proponiéndote al menos tiempos, plazos para superar esas debilidades, ¿sí? Entonces, de alguna manera de eso va la construcción del plan de acción. ¿Están de acuerdo? Seguimos. Uno de los puntos que veíamos era esto de las debilidades. El siguiente punto del plan de acción era respiración, y ahí Dalila nos contaba un poco su experiencia, que para muchos verdaderamente es traumático, para otros no tanto. Lo cierto es que todos, aunque tengamos práctica, podemos caer en esto de
esos nervios, esa cosquilla en el estómago de la previa, y que está bien. El miedo es una emoción que no se puede evitar, pero sí podemos regular. La catarata de pensamientos que nos vienen cuando estamos por salir a la cancha a jugar, también se pueden regular de alguna manera, apaciguar a partir de la respiración. Una herramienta tan práctica y tan noble que nos acompaña a donde vayamos. Por eso hay muchas, alguien del auditorio, de la audiencia, que a través de prácticas como yoga y demás, tenga ya incorporada, internalizada alguna que quiera compartir, yo les voy a compartir esta. ¿Sí? ¿Alguna técnica de respiración que les funcione en especial? Sí, María Laura. A ver, te escuchamos. ¿Cuál te resulta? Sí, mira, yo hace muchos años que soy periodista y locutora, y bueno, a mí me sirve la respiración diafragmática. Bien. El hecho de haber aprendido a respirar desde el diafragma, eso te trae bastante tranquilidad y te ayuda a poder expresarte mejor incluso. Es Sí. como mi herramienta, digamos, la respiración. Bien, ya tenés internalizado, aparte Esa que sería, el esa aire... sería la mía. Bien, gracias por aportarlo, es la óptima, lleva todo un tiempo un proceso. A ver, Agustina, ¿cómo va, Agustina? Acá estoy de vuelta, ahora prendí la cámara. Así estamos. Muy Bueno, bien. yo en realidad sufro de ansiedad, pero también fui a yoga. Entonces yo tengo dos técnicas para poder explicar que creo que están muy buenas para las personas que no tienen tanta experiencia. Como por ejemplo, imaginar y dibujar un cuadrado, imaginando obviamente, y empezar respirando, contando hasta 3, inspirando, digamos, hacemos así, exhalamos, y así hasta de vuelta inhalamos y de vuelta exhalamos dibujando un cuadrado. Ese es uno que me parece a mí súper práctico cuando estoy muy nerviosa o cuando, nada, no sé cómo pensar, o ahora, como en este momento, ¿me entendés? Por ejemplo, se me acaban las palabras, ahora lo voy a anotar en mis debilidades. Bueno, muy bien. y después, otro que también tengo, que se lo aprendí en yoga, es con la nariz, que te tapas una fosa nasal, inspirás y exhalás por la otra. Después volvés a inspirar por la que acabas de soltar y volvés a exhalar por la otra, y así sucesivamente. Esas Bien. dos me parecen muy fáciles y que la verdad que funcionan. Y también obviamente escuchar podcasts, por ejemplo, ahí está la aplicación de Calm, que es buenísima. Pero bueno, hay podcasts que te invitan a hacer meditación y esas cosas para cuando te pasa que estás un poquito más sobreexpuesto, ¿no? Digamos, de los nervios. Bien, Agus, bueno, gracias. Bueno, como decía Agustina, la primera respiración que describió también se la conoce como respiración cuadrada, tiene varias versiones. Puede ser que yo inspire en 3 tiempos, retenga en 3, exhale en 3, retenga nuevamente, y así voy haciendo esa figura. O parecido a que lo propone la aplicación para quienes son más visuales, necesitan no dispersarse, tener algo que les capte la atención para poder ejecutarlo, funciona así, ¿no? No sé si se escucha el sonido. Compartir el sonido. Vamos de nuevo. Tiene una musiquita. Inhalo, retengo, exhalo. Es otra opción, es una variante de la que compartía Agustina. Esa aplicación, por ejemplo, hay muchas. Si la bajan, tiene todo un menú. Una de las opciones es respira, y ahí acceden a este círculo para tenerlo en el dispositivo, para usarlo, para en la previa, cuando uno va a una reunión con tensión que sabe que va a ser complejo, o vamos a una entrevista laboral, o tenemos que dar una charla, o salimos con una emoción así que no sabemos cómo exorcizarnos, y la aplicación, la respiración, pareciera que es algo inofensivo, inocuo, y la verdad que saberla utilizar nos suma mucho. Entonces Calm es una opción. Y la otra que decía Agustina, en yoga es conocida como Nadi Shodhana,
bueno, es ya para adentrarse en el vasto abanico que tenemos hoy. También una herramienta que se usa mucho, en las empresas lo veo, que es el tapping, con doble P, ¿no? Tapping, que tiene que ver también con este golpeteo en ciertos puntos. Si ustedes buscan, ahí se los voy a escribir en el chat, pero si lo buscan y lo googlean, son técnicas orientales, obviamente, esta viene de la medicina china, y ayuda a activar determinados puntos en la cara, en las manos, la tapa de la cabeza, y el nombre científico, digamos, el original, tiene que ver con técnicas de liberación de emociones, la sigla es en inglés, pero se lo conoce habitualmente, comúnmente, como tapping, por este tapeo, ¿no? Bueno, todas esas son invitaciones que les dejo para que indaguen, para que practiquen. La respiración marca una diferencia, hace que al hablar, no, sobre todo en el arranque, no tiemble la voz, mantengamos la mente serena, ese enano autoboicoteador que nos surge cuando estamos ante un desafío, se pueda callar y no nos seque la cabeza. Entonces, dentro de nuestro plan de acción, dijimos, bueno, detecto debilidades, propongo de alguna manera cómo convertir esa debilidad en fortaleza, la variable tiempo que me acompañe, si no queda como en una ilusión y no me pongo esa meta en cuánto tiempo. La respiración, hay mucho, nosotros, bueno, algo que está siempre vigente en la Escuela de Negocios es el programa de oratoria, que bueno, ahí lo trabajamos muy, pero muy en profundidad porque es una gran aliada, ¿sí? Tercer punto que veíamos para nuestro plan de acción, el orden ordena. Entonces, ¿qué es el orden o el desorden? El desorden, en realidad, una debilidad. ¿Es un aspecto que verdaderamente interfiere en tus tareas? ¿O está todo claro con esto de tener todo a la vista? Entonces, ¿qué pasa en tu lugar de trabajo? ¿Qué pasa? Les doy un ejemplo práctico para poder medir cuán desordenada podemos tener la vida. Cuando abres tu ordenador o tu computadora o como le llames, en el escritorio de inicio, ¿cuántos archivos hay para que sea vista fácil? Hay computadoras que parecen un museo, ¿no? Ese recurso, esa herramienta que es solo para tener a la vista una carpeta, un archivo, se transforma en un modus operandi. Ahí lo veo a Luis que mira como diciendo, no, eso no puede suceder. ¿Es o no es, Luis, ahora que te vemos? Sí, ¿Es frecuente? yo soy un poco obsesivo con el orden en mi escritorio. Generalmente solo tengo 2 carpetas ahí. Bien. Bueno. Pero no sé si es bueno o malo, pero a mí me gusta hacer así. Me gusta. A él se lo ve todo así como impecable, está de blanco con sus auriculares, ahí ese fondo difuso, hay aspectos de la persona que nos empiezan a dar información. Entonces, si hay alguna idea clara que nos tiene que quedar con respecto al orden, es que el orden ordena. Toda vez que no tengas claro qué decir, la recomendación es hacer orden en algún lugar de la casa, del escritorio, de donde fuera, del auto, del closet, y probablemente las ideas surgen. Después, sigo bloqueado, sigo bloqueada, les habrá pasado que las mejores ideas, cuando están en un proceso creativo o de resolver algún tema, surgen cuando vamos a caminar, cuando nos duchamos. ¿Por qué? Porque es el momento que el cerebro relaja. Entonces, buscar de hacer alguna actividad, o como decíamos recién, la respiración, que nos permita descargar. Lo cierto es que cuando vamos a armar el mensaje, nosotros en general tenemos las ideas desordenadas, ¿no? Podría hablar de esto, podría hablar de lo otro, podría abordarlo desde este lugar, podríamos abordar desde el otro, y lo cierto es que cualquier mensaje, para que tenga impacto, debería tener estas 3 partes, ¿no? Introducción, desarrollo y cierre. Es algo que en general no se tiene tan en cuenta y solo las personas se concentran en desarrollar un tema. Pero tanto ese cierre, que tiene sus particularidades, ahora vemos, como la introducción, cómo voy a generar interés, cómo voy a generar impacto, cómo voy a hacer en esos
¿Cuánto creen ustedes que es el tiempo en el que las personas se forman la primera impresión toda vez que llegan a un lugar y no los conocen y definen, emiten un juicio interno de subirles o bajarles el pulgar? A ver si ponen por el chat o alguien dice, ¿cuánto? ¿Cuánto es el tiempo? ¿Cuántos? ¿Qué se trata? 1 minuto, 5 segundos. En el primer segundo, 2 minutos, dice Lorena. Bueno, a ver, ¿quién da más, quién da menos? Se trata, hay a ver, María Laura ahí que... ¿Cuánto, María Laura? Segundos. 30. ¿Cuánto? Sí, los primeros 3 segundos son fundamentales. Bien, bien, ahí está. Estamos hablando de segundos. Alguien aproximó 2 minutos. Los primeros segundos. Estamos de acuerdo que es muy poquito tiempo. Hay un libro que se consigue en digital que se llama ¿Cómo caer bien a los demás en menos de 90 segundos? Nicholas Gutman es el autor. Y en realidad esa bajada del libro en menos de 90 segundos es porque es como el tiempo máximo, ¿no? 1 minuto y medio donde nosotros, ¿qué vamos escaneando de las otras personas para decidir si sí o si no? Todos los aspectos que acabamos de ver en la autoevaluación. Entonces, desde ese lugar, que la percepción nuestra se construye en muy pocos segundos, es que tenemos que empezar a advertir que de esos aspectos están mandando un mensaje distinto al que queremos brindar realmente. Por eso, la invitación a ser ordenados a la hora de plasmar nuestro mensaje, buscar la manera que tenga impacto, y que no solo lo que decimos, sino cómo lo decimos y cómo lo mostramos, tenga coherencia. Son 3 ejes que todo el tiempo tenemos que evaluar cómo estamos utilizando esos aspectos toda vez que nos comunicamos, ¿sí? Al principio cuesta advertir, pero después lo que sucede es que lo incorporamos de una manera muy ágil, ¿no? Permanentemente lo escaneamos y detectamos el error. Sí, Lorena, le vamos a dar la palabra a Lorena. Buenas tardes. No sé si plantearlo ahora, pero creo que es una de las debilidades que tengo y que me gustaría resolver. Me pasa que cuando tengo que explicarle un tema en particular a alguien que no lo domina, me extiendo demasiado y siento que pierdo atención. Entonces, no es que no tenga validez el tema que estoy explicando, que no les interese, pero no me terminan de entender y yo me reconozco y me quiero matar porque sé que estoy dando información cierta e importante para toma de decisiones, pero no estoy generando un impacto en corto tiempo y Claro. no sé cómo resolverlo. Bien. Bueno, Lorena, en tu caso, como en el de tantos, por lo menos, inclusive, a mí me pasa todo el tiempo que lo tengo que utilizar, es el recurso de las palabras claves. Esto de pensar previamente dónde radica el secreto de lo que quiero hacer. Entonces, plantear palabras claves, saber cuál es la ventaja, el beneficio, la solución que brinda esos atributos, esos aspectos que queremos resaltar, y después empieza todo un circuito de trabajarlo con el tiempo. Ahora, lo que tengo para decirte, Lore, es que una vez que detectes ese argumento, yo lo puedo tener la idea en 10 palabras, la idea clave de lo que finalmente quiero transmitir, pero me puedo ampliar y, no sé, hablar sobre eso durante media hora, pero tengo que tener la capacidad de que mi mensaje llegue también en 30 segundos. Esa gimnasia de subir y bajar en los tiempos, es decir, como plan A, tengo 15 minutos para expresarme, voy a incluir esto, esto y esto. Plan B, en realidad tengo 5 minutos para expresarme, entonces voy a incluir solo esto y esto, y el resto de la información la voy a mandar por otro medio. Plan C, tengo 1 minuto, deberías tener tu speech definido, ¿sí? Para un escenario de muy poco tiempo, mediano y largo, y siempre, siempre, siempre tener pendiente cuál es la variable tiempo, es la que rige cuánta información podés incluir o dejar afuera. Y tenemos que tener en cuenta que mucha información en un corto tiempo marea.
Por eso, si yo identifico 2, 3 aspectos claves que tengo que transmitir, los grafico, doy ejemplos bien visuales, los digo de distinta manera en función de la audiencia, si es un público joven, si mediana edad, un público grande, un público local, un público de otro país. La clave está en al principio hacer artesanal esa sumatoria de identificación de idea clave, ejemplo concreto y visual, y adaptación según edades o criterios que tomemos, ¿sí? Entonces, al principio nos pasa esto, que tenemos toda info desordenada, y cuál es nuestro objetivo, ¿no? Que se tildó acá, se ordene, como veíamos ahí, ¿no? La introducción con sus elementos, el desarrollo y el cierre. Entonces voy a avanzar para que veamos qué aspectos empezamos a tener en cuenta. En la introducción, yo tengo que conectar, y a veces no se tiene en cuenta, se empieza con la información pura y dura. Y es en la introducción el momento de generar una emoción, de algún comentario a hacer que tenga que ver con empatizar, si sos de otro lugar y llegás a otra región, otra ciudad y demás, un comentario que demuestre que hemos tomado conocimiento de cosas importantes, adaptar, si estamos hablando de regiones, adaptar vocabulario que tenga que ver con el lugar que estamos visitando. Si vamos a una empresa, dar también una idea de que conocemos aspectos puntuales de la cultura de la empresa o la ubicación de la empresa. Si estamos hablando de un público joven, utilizar algunas palabras típicas que permita hacerle sentir que estamos hablando el mismo lenguaje más allá de la edad. Entonces, vamos a ver que hay muchos recursos, pero la introducción de un mensaje es lo que se elabora al final. Como, bueno, hay varios profesionales de la comunicación, así como cuando se redacta una nota, el título es lo último que se define. Lo mismo pasa con la introducción de un mensaje. ¿Cómo genero interés? Y para eso tengo que estudiar a mi audiencia. ¿Qué herramientas les puedo brindar? ¿Qué temas les pueden preocupar más que otros? ¿Qué soluciones les podemos aportar desde nuestro lugar, como empresa, como emprendedores, como lo que fuere? El desarrollo de las ideas claves, bien puntuales y concretas, siempre pensando en la variable tiempo. Y si me dicen, tienes 2 horas para hablar, y yo voy a decir, les agradezco las 2 horas para hablar de este producto, de este servicio, es demasiado tiempo en nuestras agendas, y más en un mundo post-pandemia, donde todo es más breve, más ágil y demás, y voy a armar mi speech para mucho menos tiempo, y en todo caso, si hay que emplear la información, obviamente lo voy a hacer a través de otros formatos que no sea solo hablar, hablar, hablar y hablar, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del cierre? También lo tenemos claro. Para cerrar, como hemos hablado con el equipo de trabajo, voy a sintetizar los puntos fundamentales. Hemos hablado de un tema en particular, voy a reflexionar, voy a dar mi reflexión sobre el tema, voy a movilizar a la acción, el clásico call to action, con lo que les conté y les desarrollé, los invito a qué, y entonces les propongo qué hacer con toda esa información. Eso es parte de lo que hay que pensar estratégicamente. Entonces, ¿qué recursos tenemos para utilizar en la introducción, en el cierre, durante el desarrollo? Y ahí viene esta cocina, ¿no? De cómo empezar a tener recetas para sorprender y no hacer siempre más de lo mismo. Pasa en las casas con el tema comida, por ejemplo. Anécdotas personales, ¿cuáles puedo poner en mi cajita de herramienta? ¿Qué cosas me permiten de alguna manera mostrar, graficar, sumarle a mi marca personal que soy una persona con determinados atributos, que en la vida las cosas se pueden lograr, depende de dónde querramos usar qué tipo de anécdota, ¿no? Pero lo cierto es que todos tenemos historias de vida súper valiosas. Historias nobles que tengan que ver con la familia, no sé, con el país, con Argentina nos pasa mucho la historia de los inmigrantes que llegaron y sembraron y transformaron y a la vez dejaron muchas, y bueno, esas son historias nobles, historias de gente que se solidarizó y transformó comunidades, experiencias inspiradoras que tengan que ver con el fracaso, todo esto para que
hagas un repaso y decir, bueno, a ver, de todo esto, ¿qué tengo yo como recurso también para usarlo, para empatizar? Esa vez que en tu vida tomaste una decisión clave, ese momento en que en la empresa tomaron una decisión clave y todo cambió, esa vez se aplica para la vida personal y laboral, obviamente. Algún hecho transformador que te obligó a mudarte de país, a cambiar de trabajo, a cambiar de carrera, a reinventarte y empezar a explorar otros caminos. Todo eso se pone en valor y dándole estructura se puede utilizar en distintos espacios a modo de graficar, empatizar, humanizar tu marca o la marca de la empresa. Acciones con impacto social que hoy son muy valoradas. Otra cosa para tener en la caja de herramientas son frases motivacionales, que son aquellas que se les atribuye a personas de renombre, ¿no?, que han dejado su huella digital en la historia, y que sintetizan siempre como un mensaje, una idea clave, una filosofía, y nos viene muy bien a modo de síntesis o de apertura en todo mensaje que queremos transmitir. Y comparar, por ejemplo, pasa y es muy interesante cuando nos vamos a otro plano. Por ejemplo, queremos explicar cómo hay que hacer para avanzar en las ventas y de repente lo llevamos al plano de algún deporte y que cuando entramos a la cancha y lo que pasa y qué significa meter un gol y cómo se celebra y demás. Hay cientos de ejemplos, pero bueno, es decir, hacia dónde puedo irme para comparar y que sea gráfico y representativo para esa audiencia a la que le estoy hablando. Preguntas retóricas. Las preguntas cumplen una función en el cerebro que obligan a las personas como a meterse en el aquí y ahora. Entonces son grandes aliados a la hora de arrancar un speech. ¿Se han preguntado cuántas personas en el mundo tienen un verdadero pánico a la hora de hablar en público? Entonces hago la pregunta, no para que me la respondan, pero la dejo picando y entonces las personas ya entran en un circuito de, pero entonces no soy el único, no soy la única. ¿Será que somos muchos? ¿Será que justamente yo no entro en esa estadística porque no tengo miedo, pero ya de alguna manera instalé que el cerebro se instale en la temática y no que siga todavía con la actividad que dejó minutos atrás, ¿sí? Entonces, fíjense la paleta de recursos que tenemos para utilizar. Afirmaciones sorprendentes tiene que ver mucho con números, estadísticas, tendencias, todos esos números que podemos utilizar. Los números son grandes aliados que aportan novedad, que aportan información relevante y que también nos sirve a la hora de dar un mensaje. Entonces, recién les mostraba palabras claves. Supónganse que tengo que armar un discurso y quiero hablar sobre los últimos 3 años. En este ejercicio de papel y lápiz, yo puedo decir, bueno, ¿qué pasó en los últimos 3 años? Bueno, hubo muchas deficiencias, contando el cuento, ¿no? Bueno, hubo un reordenamiento, hubo un nuevo gerente, apostamos a la profesionalización, vimos mejoras en el rendimiento. Todo esto hace que estemos satisfechos y agradecidos a todo el equipo, por ejemplo. Pero las palabras claves las voy como esbozando. ¿Qué puede pasar? ¿Que le quiero dar más cuerpo a mi speech? Voy a redactar. Quiero tener esto como un recordatorio de los aspectos que no quiero obviar cuando hable frente al público, lo tengo a la vista. Siempre es recomendable tener alguna suerte de papel, de tarjeta de este tamaño, que es la mitad de una hoja A4, la que usamos para imprimir. Esto, si estamos en el mundo presencial, no va a hacer ningún tipo de ruido, porque si lo tenemos en la mano, no hace ruido por el tamaño. Si lo tenemos a la vista en una mesa, nuestra mente, por el solo hecho de saber que lo tenemos escrito, ya se relaja. Y si tenemos que mirar un segundo para ver los puntos fundamentales, no genera una gran distracción ni distrae por la falta de contacto visual. Entonces fíjense cómo la técnica de las palabras clave se puede transformar en una redacción de un discurso. Si tuviéramos que darle más forma, vamos completando. En este proceso de escribir,
manuscrito, en la computadora, donde sea, se despierta, no sé quién es, se despierta esta cosa de internalizar lo que queremos decir, ampliar el vocabulario y demás. Entonces, storytelling, como bien decían recién cuando arrancábamos, tiene mucho que ver con contar historias. Entonces, ¿qué voy a contar y cómo lo voy a contar? Ahí viene la fusión de oratoria y storytelling. Fíjense que todas las publicidades, elegí poner Coca-Cola de fondo porque obviamente que todos sabemos a nivel global de qué hablamos cuando hablamos de Coca-Cola, pero si nosotros tuviéramos que de alguna manera sintetizar, yo diría que, como dijeron, es un arte de contar historias, pueden ser adaptadas, pueden ser creadas, ¿no? Como pasa con las publicidades. Se trata de, lo que busca el storytelling es conectar emocionalmente, para eso todo lo que acabamos de decir es fundamental. Y, por sobre todo, construir tu capital de marca. Capital de marca es, no necesariamente tienes que tener tu marca, pero es, ¿qué piensan las personas de vos? ¿Qué piensan en tu trabajo? ¿Qué piensan como profesional? ¿Qué piensan de tu modo de trabajar, de tu modo de vincularte? A través de nuestro comportamiento es que nosotros generamos nuestra propia marca. Fíjense si yo lo planteara la información así, en lugar de sintetizarla. ¿Cuánto resisten a esta pantalla tenerla ahí 5 o 10 minutos hablando y expresando? No. Ese es de alguna manera el modelo que queremos transmitir. Demasiado texto hace que las personas se dispersen, se diluya el mensaje. Entonces, ¿cuál es el trabajo que debería hacer? ¿Qué de todo esto, de lo que es el storytelling, un poco sus inicios, lo que representa, yo voy a extraer? ¿Cuáles van a ser las ideas claves, las palabras claves para plasmarlas y de alguna manera que esto sea mi guía? Entonces, tanto si lo tengo que mostrar visualmente como si yo me tengo que ordenar para hablar del storytelling, este ejercicio de decir, bueno, ¿qué de todo esto es lo que extraigo, lo que sintetizo para resaltar como palabras claves? Este es el ejercicio, ¿sí? Entonces, bueno, esto es para invitarlos a compartir más de lo que tiene que ver con esa técnica de preelaboración antes de salir a hablar en público. Si quisieran un ejercicio simple de cómo armar una historia rápido, una fórmula que funciona y que es muy práctica es esto de pasado, presente y futuro. Entonces pienso en una situación y tranquilamente puedo construirla diciendo, en el pasado, supónganse, en el pasado la práctica más habitual era ir a trabajar a una oficina, compartir muchas horas con nuestros compañeros y jefes, trasladarnos durante varios minutos u horas para llegar hasta el lugar. Pero entonces, llegó la pandemia, nos cambió las estructuras, cambiaron los hábitos, hubo un replanteo de los tiempos, se desestructuró esto del espacio físico como única opción, el trabajo remoto comenzó a tener más presencia para las empresas, a ser una alternativa. Digo, ahí estoy poniendo lo que sería el desarrollo, donde dice el segundo paso, complicación, cierre. Ahora, en el futuro, muchos gozamos de esa libertad de trabajar de manera remota, de distribuir nuestros tiempos y finalmente poder hacer una distribución de las cosas a las que le damos prioridad en función de lo que nos hace bien. Y con algo así como el trabajo, como un ejemplo rápido que fui inventando sobre la marcha, podríamos, sobre cualquier tema, siempre que hagamos la articulación entre pasado, un hecho transformador y el presente o el futuro, estamos construyendo una historia.
Estas se las dejo como un esquema para que vean que construir una historia con todos los recursos que veíamos recién no es algo complejo, sino simplemente de identificar esos momentos claves de la historia para el público al que vamos a hablar. Entonces, cuando ya hice este trabajo de pensar las ideas claves, de buscar qué recurso puedo utilizar para emocionar, para captar el interés, de tener muy claro cuánto tiempo me propongo hablar, antes de salir a la cancha, antes del momento de la verdad, practico. ¿Cómo practico? Me grabo, me escucho. ¿Es lindo verse? No. ¿Es incómodo? Sí. ¿Nos atrevemos? Casi nunca. Pero hay que hacerlo. ¿O acaso ustedes han pasado por un proceso de tratamiento u operación voluntariamente? Hay cosas que hay que hacerlas para bien. Entonces, practicar frente a una cámara, observar posturas, observar manos, observar la mirada. Me escucho. Ay, que no me gusta mi voz. Bueno, ahora WhatsApp nos obliga, ¿no? ¿Quién no ha mandado un audio y después ha escuchado para ver qué dijo, cómo lo dijo? ¿Quién no ha borrado un audio a tiempo? ¿Y qué ha pasado cuando lo quisiste borrar y ya era tarde? ¡Oh, Dios! Bueno, nos tenemos que escuchar, nos tenemos que adaptar. ¿Qué cosas hay que evaluar? Nuestro tono, nuestra velocidad, nuestro volumen. Cuán claras son las palabras cuando las pronunciamos, la articulación y sobre todo las técnicas de respiración. El eje del tiempo, soy una persona verborrágica, en debilidad lo voy a poner para proponerme hablar en menos tiempo. Soy una persona corta de palabra, o sea, no me gusta dar explicaciones de más. ¿Para qué voy a dar ejemplos si con lo que estoy diciendo está clarísimo? Por ejemplo, perfil de, no sé, informáticos, ingenieros, diseñadores, no digo todos, digo un cierto perfil por la profesión en sí. Bueno, en ese caso, el tema es amplitud de vocabulario, mayor expresión, porque es lo que a la persona le cuesta. Entonces, el tiempo es una variable que regula cuánta información voy a incluir y cuánta no. Dicho todo este caminito que hemos recorrido, volvemos al autodiagnóstico. Y acá queda el desafío, de alguna manera planteado. Todos ustedes van a recibir esta información, así que lo van a poder hacer con tranquilidad. La idea era contarles de alguna manera la dinámica, grabar algún ejercicio, algún texto, algo que digan habitualmente, y a partir de ahí observar qué pasa con la articulación, qué pasa con la velocidad, cuál es mi puntuación y cuál es mi plan de acción. ¿Qué voy a hacer para optimizar estos aspectos que sí o sí impactan en mi comunicación personal y en el mensaje que transmito? ¿Sí? Entonces volvimos al autodiagnóstico. Consulta. ¿Quién pudo hacer el trabajo de detectar una debilidad y ya plantear un plan de acción rápido? ¿Hubo alguien o merece esto más? Fe. A ver. Yo, por ejemplo, cuando estaba haciendo recién el ejercicio del FODA, Sí. pude notar que a veces hablo muy rápido cuando estoy ansiosa, y eso no es algo que todavía hayamos plasmado recién, y creo que a varios nos puede llegar a pasar, que cuando estamos muy ansiosos a veces hablamos muy rápido y no se nos puede entender. Sí, bueno, ahí está, Agustina. Entonces, ¿qué hago? Me propongo decir una oración, un texto, algo que tenga que aplicar en el día a día, y cronometro en cuanto lo digo. Y suponte que eso te lleva 40 segundos. Perfecto. ¿Cuál es el desafío para Agustina, que habla muy veloz? Ese mismo mensaje, llevarlo a 50 segundos. Respirar y disfrutar lo que dice. Y volver a respirar. Y darle, aprender a disfrutar también de los silencios y las pausas, que hablan y mucho, ¿no? Entonces, aplacar esa ansiedad y decir, bueno, mi objetivo en este plan de acción es regular el tema de la velocidad. Empiezo a practicar, me empiezo a escuchar y empiezo a la variable tiempo
en este caso, que sea mi aliada. Si lo digo en 40, que es muy rápido, o sea, asumimos que es muy rápido, mi objetivo va a ser subir, sin demasiada presión. Bueno, de 40 voy a ir a 45, de 45 a 50 y lo voy a lograr. Y lo mismo para el que habla demasiado pausado, que todo el tiempo, porque ¿qué pasa cuando todo es lento? El oído de nuestra audiencia se desconecta. Tiene que ser una música, tiene que haber una armonía, tiene que ser un ida y vuelta, ¿no? Entonces, si me voy a los extremos, lo que tengo que buscar es ese punto medio. Sí, María Laura. Con respecto, bueno, a poder dar un discurso, si bien por ahí tengo la práctica, pero yo me doy cuenta que a la hora de decirlo, por ahí quiero meter muchos temas en el mismo momento y termino mezclando las cosas, entonces como que en el mismo instante también me doy cuenta y retomo la idea y trato de hacer esto, ¿no? La introducción, el nudo, el desenlace, que quede claro, pero me cuesta, yo reconozco que armo bien la clase o la idea, pero cuando la voy a exponer empiezo como a hacer una sumatoria de cosas y hago unas mezclas tremendas, pero bueno, en el momento trato de reorganizar mi cabeza y poder volver a darlo, ¿no? Lo que estaba diciendo, o por lo menos dejar una idea clara de lo que quería decir. Bien, bueno, en el caso de María Laura, que será el de muchos, esa ensalada cuando estamos, es las ideas claves antes de dar la clase, bueno, de este tema que voy a desarrollar. Además, ¿cuáles serían los 3, 4 conceptos que me interesa se lleven? Pero como ideas bien sintetizadas, lo anoto. Empiezo a dar la clase como siempre, con mucha naturalidad y demás, pero tengo ahí escrito mi guía espiritual. Entonces, en caso de derrapar, irme por las ramas, que surja una pregunta que también me lleva por distintos caminos y después no sé cómo volver, recurro a esa herramienta que es mi pequeña síntesis escrita y de alguna manera también a modo de cierre decimos, si tuviéramos que sintetizar en 20 segundos las ideas principales que pretendo se lleven, y María Laura va a decir A, B y C. Y me quedo con esa tranquilidad que más allá de todo lo florido que haya sido la clase, se llevan A, B y C. O si tengo una presentación visual, en lugar de tenerlo escrito, lo pongo como esas ideas. Entonces, de alguna manera, el respaldo visual, la presentación, me ayuda con ese objetivo de que no me está limitando, de decir, ay, no, pero no voy a decir ningún ejemplo, no voy a abrir el juego porque entonces me voy... No, de alguna manera vamos a llegar, es como cuando ponemos en Google Maps el destino final, y bueno, nos presenta alternativas, y a veces una clase, una exposición tiene que ver con eso. Tengo muchas variantes, pero si sé a dónde quiero llegar, de alguna manera voy a llegar, y eso es lo que pasa con el examen, las ideas claves, ¿no? A ver, algún varón, a ver, don Luis, díganos, ¿qué pasó con su FODA? ¿Qué pasó con su plan de acción? Yo más bien estaba trabajando ahora en el autodiagnóstico y descubrí que tengo problemas en 2 áreas, en articulación, aunque a veces soy muy consciente que tengo que mejorar, pero me cuesta mantenerme articulando bien mucho tiempo. Puedo comenzar bien, pero luego se me olvida. Bien, bien, bueno. Este es un punto. Y el segundo es el contacto visual. Me cuesta ver a los ojos a la gente porque siento que es muy íntimo ver a los ojos a alguien. Claro. Y muchas veces lo interpretan, me han dicho muchas veces que soy muy coqueto y no estoy coqueteando. Pero, gente, la gente no me entiende. Yo no solamente creo que soy como amable, pero la gente quizá a veces piensa, y máxime si lo veo, si les veo a los ojos, que estoy bien. filtreando. Bueno, viene muy bien tu punto, Luis, porque en realidad es a donde hay que mirar, es un triángulo que se forma en la frente y a los ojos, ¿sí? Viene a la frente y acá. Entonces, si yo miro
en ese punto de acá no se interpreta como una mirada intimidante. Distinto es si la mirada baja de los ojos y me voy más entre los ojos y la boca, y entonces ahí ya se distorsiona. Lo mismo aplica para cuando estoy ante un auditorio, donde necesito que todos se sientan observados por mí, que se sientan todos incluidos. Me voy a concentrar en la frente de varias personas, de la izquierda, del centro, de la derecha, y de esa manera todo el auditorio se siente observado, que es muy distinto a concentrarme en los 3 que están adelante, porque aparte me hacen así, y yo me siento segura, y me olvido del resto, me olvido de los de atrás, me olvido de los costados. Entonces, bueno, es un tema el tuyo, y está bueno que lo hayas mencionado, pero hay ese truquito. Después me contarás si lo pudiste lograr. Excelente. Bueno, no sé si ahí está. Amílcar. Escuchamos. Buenas tardes a todos. ¿Cómo va? No, yo sobre eso del auditorio, en muchas ocasiones me ha tocado a mí hablar en público. Y una de las cosas que he aprendido es hacer una W con la vista. Entonces uno empieza primero por el lado izquierdo, de enfrente, luego ve al fondo, siguiendo el lado izquierdo, luego se viene enfrente, al centro, luego se va al fondo a la derecha y luego a la derecha, pero ya más al frente. Formar una W, entonces uno tiene una visibilidad total del auditorio. ¡Fantástico! Me encantó, Amílcar. ¡Súper! Bueno, de esto hablábamos de generar un espacio colaborativo. Todos, por nuestra experiencia de vida, tenemos cosas valiosas para aportar. También es muy importante en esa suerte de inicio de FODA, porque solo nos hemos concentrado hoy en debilidades como para el plan de acción, ser consciente de que siempre vas a tener cosas valiosas, ideas, historias, conocimientos, información, y de que nuestra parte de responsabilidad tiene que ver con cómo plantearlo, pero lo que no puede suceder es que vayas por la vida pensando que no tienes nada importante que contar, que la información que manejas no es valiosa, que tus historias personales no tienen sentido para otras personas. Cambiar esa actitud y poner en valor nada más y nada menos que nuestra propia experiencia de vida, en términos de comunicación personal, generan una diferencia, un valor agregado muy, pero muy importante. Así que ese es un llamado también para que lo tengan presente y lo empiecen a aplicar con todos los recursos que veíamos recién, ¿sí? Bien. Bueno, no sé, Hernán, si hay algo más para decir o para indicarme. No sé si lo Perfecto, tenemos. Marisol. Sí, acá estoy. Muchas gracias a todos por conectarse, gracias por la participación activa que han tenido a través del chat. Algunas preguntas que estuvieron haciendo con respecto al certificado de participación y a la grabación del evento, les vamos a estar compartiendo a través del correo electrónico con el cual se registraron las dos cosas, la grabación de la clase para que la puedan ver y también el certificado de participación. Así que les pedimos que estén atentos a ese correo y que por las dudas revisen también el spam porque muchas veces llega a esa parte. Así que bueno, Marisol, no sé si querés agregar algo más. Simplemente agradecerles de corazón que hayan estado conectados, la participación, los aportes valiosos que hicieron, y una alegría. ¡Ay, la veo a Claudia! ¡Ahí, Claudia! Un beso. Qué lindo ver algunas caritas conocidas, fantástico, una alegría. Quedo predispuesta, bueno, a través de los chicos que se van a poner en contacto, en las redes también estoy como mi nombre, Marisol Vialle por Instagram, me hacen preguntas y les respondo, lo pueden canalizar por distintas vías, pero de corazón, ojalá que haya sido un espacio constructivo y enriquecedor para todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Marisol, como siempre, por la predisposición y bueno, nos estaremos encontrando próximamente. Bueno. Un fuerte abrazo a todos. Un abrazo para todos. Buenas tardes. Muchas Chau, chau. gracias. Buenas tardes. Adiós.